Bueno, mi nombre es José Manuel Delgado González. En esta ocasión venimos a hablar sobre los métodos alternativos. Bueno, en los métodos alternativos el diálogo es esencial y es ahora sí que el primer componente. A través de los mecanismos alternativos, las víctimas u ofendidos son reparadas del daño que se causa sin esperar una sentencia condenatoria. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal son aquellos que tienen como finalidad proporcionar a través del diálogo la solución de la controversia que surjan entre miembros de la sociedad con motivos de denuncias o quejas referidas a un hecho delictivo mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. A esta solución se le denomina acuerdos reparatorios. Son las medidas legales por las cuales las personas involucradas en un proceso penal pueden llegar a un acuerdo que resuelva en su controversia sin tener que llegar a un juicio. Hay distintos tipos de justicia alternativa, como lo son, por ejemplo, programas de desvío. Este permite a los delincuentes, por así decirlo, especialmente a los jóvenes o aquellos que su delito es sin violencia, que cumplan con ciertas conductas como rehabilitación, educación, servicio comunitario, para evitar el juicio o la condena, ¿no? Está la justicia restaurativa. Esa se concentra en la reparación del daño causado por la víctima y la comunidad, y a través de la participación activa de todas las partes involucradas. Está también lo que son acuerdos de declaración o de cooperación. Pues está casi también. Bueno, en algunos casos los delincuentes pueden colaborar con las autoridades para proporcionar información o testimonios a cambio de reducción de cargos o sentencias leves. Eso se ve mucho, ahora sí que dijéramos, en las películas de Estados Unidos y todo, pero pues también es parte de la ley. La aplicabilidad de los mecanismos alternativos o delitos específicos también varían según la jurisdicción y las leyes locales. Generalmente se utilizan más en delitos no violentos, delitos menores o casos donde la reconciliación o la rehabilitación son objetivo más adecuado que la condena, ¿no? En caso de delitos graves o violentos es menor probable que se emplee estos mecanismos. Asimismo, la regulación de los mecanismos alternativos en materia penal pueden estar establecidas en la ley penal, el Código de Procedimientos Penales o disposiciones legales específicas para ciertos tipos de delitos. Un ejemplo es la última, ¿no? La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Soluciones y Controversias en materia penal. En el Código Nacional de Procedimientos Penales establece ciertas etapas procesales en las que pueden interponer el mecanismo alternativo en materia penal. Estas son la etapa de investigación. Durante la etapa de investigación, que es la fase inicial del proceso penal, se puede usar mecanismos alternativos para resolver el caso antes de que se presenten los cargos formales frente a un juez. Esto puede incluir la posibilidad de acuerdos. De acuerdos reparatorios, ¿no? Que permitan a las partes llegar a un acuerdo para, vaya la redundancia, reparar el daño causado por el delito. También en la etapa intermedia
perdón, después de la investigación, pero antes del juicio, también se pueden presentar propuestas de mecanismos alternativos como los acuerdos reparatorios. Si las partes involucradas, o sea, las víctimas y los acusados, llegan a un acuerdo, se evita el juicio y se cierra el caso, ¿no? También durante el juicio, en algunos casos, por así decirlo, durante el juicio, las partes pueden llegar a acuerdos para poner fin al proceso penal, en lo que también se considera un mecanismo alternativo. También en la ejecución de penas, que después de la condena, los programas de desvío o rehabilitación pueden ser empleados como mecanismos alternativos para cumplir con una pena de una manera diferente a la de prisión, hablando de delitos que se pueden resolver. Si ponemos en perspectiva esos delitos que se pueden resolver con diálogo, claro, siempre y cuando no esté el involucrado, la víctima no sufra riesgo, pues se puede solucionar, ¿no? Hablando de delitos que se pueden resolver, están el despojo, que es uno de ellos, por ejemplo, por incumplimiento de contrato, ¿no? Que te corran del lugar donde estás rentando, y ese puede ser un motivo de solucionarlo, ¿no? Mediante el diálogo. Incumplimiento de obligaciones alimentarias, porque, por ejemplo, cuando no cumples con los requisitos o con los pagos, por así decirlo, de tu pensión alimentaria para tus hijos, pues regularmente lo pasan ante el Ministerio Público, ¿no? Y ya te vas a un procedimiento penal, y en lo que se resuelve, tú estás en prisión preventiva. Bueno, por lo que muchos he visto que se van a prisión preventiva. Incluso tengo conocidos que se fueron a prisión preventiva por no pagar. Y pues son cosas que se pueden arreglar mediante el diálogo o antes de que suceda con acuerdos, o como lo expliqué antes, ¿no? Mediante el juicio también. El abuso de confianza, el fraude. Los fraudes también son muy comunes, y puedes llevarlo mediante el diálogo, reparación de daño, o incluso llegar a un acuerdo, ¿no? De que, bueno, sí te pago, pero dame chance, o cosas así. También el robo sin violencia hacia personas o bienes inmuebles. Me parece que en la actividad 7 había un video donde un chavo entró a una casa y robó unas planchas y así. Pues no hubo violencia, la señora solo quería sus planchas de regreso. El chiste que pues hubo una reparación del daño, y como no hubo violencia, pues se pudo llegar a un acuerdo, se redujo la sentencia, y pues con multa, ¿no? Eso es por lo general a veces, bueno, o tratamos de ver esa vía para simplificar el proceso. Bueno, esperando y les haya agradado. Eso es todo, muchas gracias.